Hola hermanos, bienvenidos. Este es un tiempo de aprendizaje que brinda la MNI Argentina. Me presento, yo soy Meli Laredo y soy parte de la movilización de niños en la MNI Argentina, parte del equipo de la MNI y me encargo de esta área. Hay una frase que dice que cuando ganamos a un adulto para Cristo, ganamos parte de una vida. Cuando ganamos a un joven, ganamos la mitad de una vida. Pero cuando ganamos a un niño para Cristo, ganamos una vida entera. Y en este taller vamos a tratar 3 ejes importantes. Que los niños son valiosos, que los niños son claves y que los niños están en misión. El primer eje es que los niños son valiosos. Y hay muchos motivos que podemos tratar de por qué los niños son valiosos en la misión de Dios. Pero algunos que vamos a tratar son: ellos siempre han sido parte del plan de Dios. Desde el principio vemos que los niños son muy importantes para Dios. En la Shemá de Deuteronomio 6, del versículo 4 al 8 dice: Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Vemos como en esta palabra el Señor nos anima a que inculquemos a nuestros niños, pero nosotros que trabajamos con niños tenemos la responsabilidad de inculcarles su palabra en todo momento. Y podemos ver que Jesús mismo le dio la importancia a los niños que ellos se merecen. Cuando Él mismo le dijo: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay ciertas características claves de la niñez, y es que ellos son sensibles a la voz de Dios. Y no solo eso, sino que ellos entienden y ponen en práctica lo aprendido. Muchas veces mucho mejor que nosotros los adultos. Y también tenemos ciertas características generales de los niños. Dentro de estas características generales que encontramos en los niños, son características que todos los niños poseen. Y en cada edad ellos van desenvolviendo diferentes periodos, ¿no es cierto? A los 5 años, por ejemplo, es la mejor época de aprendizaje de los niños. A los 6 años, los valores morales son establecidos en la vida de ellos. A los 12 años, ellos ingresan a la madurez, pasan de la a la preadolescencia, y a los 13 años su fe se decide. El segundo eje es que los niños son claves. ¿Y por qué los niños son claves? Y acá debemos hablar de algo muy importante que tal vez no se habla mucho o algunos no conocíamos, es sobre la ventana 414. Esta ventana 414 se refiere a la franja de edades de entre los 4 a los 14 años. Estos 10 años que están muy olvidados muchas veces y que son muy importantes. Nosotros tenemos ciertos desafíos al trabajar con esta ventana 414 o esta franja de edades, y son muchos desafíos con los que nos encontramos. Por ejemplo, tenemos muchas oposiciones espirituales, físicas, sociales, económicas, mentales, con las que tenemos que lidiar, y tenemos que afrontar esos desafíos para poder ganar a estos niños, a estos adolescentes y preadolescentes que están dentro de estas edades. Tenemos ciertos obstáculos. Estas son las oposiciones que nos encontramos con la misma niñez, ¿no es cierto? Con los desafíos que nos encontramos con estas edades, al trabajar con estas edades. Y luego nos encontramos con los obstáculos que el mismo enemigo coloca, y podemos ver cómo en la Argentina y en todo el mundo se están levantando ideologías que están atacando directamente a la niñez. Por ejemplo, el aborto, la legalización del aborto, las ideologías de género, las drogas a cada vez más temprana edad, y podemos ver cómo eso está atacando directamente a la niñez. Podemos darnos cuenta de cómo el enemigo sabe que estas edades son importantes y que Dios se interesa en la niñez, y de, como decíamos antes, al ganar un niño, ganamos toda una vida, no solamente partes, sino toda una vida. Entonces el enemigo está apostando fuerte en nuestra niñez. Y otra cosa con la que, esto ya es más nuestra responsabilidad como iglesia, es que muchas veces le damos poca importancia a la niñez.
decimos en la iglesia, la escuelita bíblica, o es un lugar para entretener a los niños para que los padres puedan escuchar la palabra, siendo que los niños son muy importantes y podemos plantar la semilla en sus corazones, y ellos tienen un gran potencial, ahora como presente, y ellos son el futuro también, son presente y futuro. Podemos ver, dicen encuestas, que muy poco presupuesto va al trabajo con niños, y podemos ver como hoy en día es muy carente nuestro trabajo en esa área con los niños. También tenemos oportunidades, así como tenemos grandes desafíos, tenemos grandes oportunidades, porque como decía anteriormente, estas edades tienen mucho potencial, y dentro de estas edades podemos ver que es donde los niños aceptan a Jesús y donde son llamados a servir. Un dato importante es que el 1/3 de la población tiene menos de 15 años, o sea que es mucha la cantidad de niños y adolescentes que están en esta franja de la ventana 414 con la que tenemos que trabajar, y tenemos la responsabilidad de trabajar como iglesia. Tenemos ejemplos en la Biblia de niños que fueron llamados por Dios para servirlo directamente en cosas específicas, como por ejemplo Samuel, David, Josías, que fue un niño de 8 años que fue rey, y así tenemos otros tantos ejemplos. También tenemos ejemplos de misioneros que fueron llamados como niños y luego fueron y desenvolvieron ese llamado que Dios les dio, como Amy Carmichael, una gran mujer que fue una mujer irlandesa que fue a trabajar con los niños a la India. Ella trabajaba rescatando a las niñas que eran consagradas a los dioses y las prostituían, y ella trabajó con esas niñas y rescató muchas vidas para Cristo, ganó muchas vidas para Cristo. Y también al reconocido David Livingstone, que muchos habrán leído en historia tal vez, de este gran explorador. Fue un descubridor y hizo investigador, doctor, muchas cosas que él hizo, pero él fue un gran misionero. Un dato importante es que el 80% de los misioneros fueron llamados durante su niñez. Podemos ver cuán importante es la niñez para las generaciones futuras. El tercer eje a trabajar es que los niños están en misión. No decimos que los niños pueden trabajar, pueden estar en misión, ellos están en misión. Ellos son importantes y ellos ganan tantas personas como nosotros adultos podemos ganar para Cristo. Ellos son parte orando, y lo pueden hacer orando por la familia de los misioneros, orando por las necesidades de la iglesia, orando por los hijos de los misioneros, orando por los pedidos de cada uno de ellos. Y debemos inculcarle como iglesia y como personas que estamos encargadas de la niñez de que lo hagan. Ellos son parte dando. Ellos pueden traer sus ofrendas, deben dar sus ofrendas, y nosotros debemos inculcarle a que eso que ellos están dando hoy sirve para que otros niños en otro lado del mundo también lo conozcan. Y hay muchas ideas de cómo se puede recaudar dinero y que los niños puedan dar y ofrendar para las misiones, como por ejemplo se pueden hacer sabor a misión. No sé si en alguna iglesia alguna vez se hizo, pero se hacen platos típicos de diferentes países y esos luego se venden en la iglesia, se hace una actividad especial y todo lo recaudado va a MMI, va a las misiones. También se pueden hacer kermeses o festivales o juegos para la familia, y también se recauda dinero especialmente para MMI. Los niños son parte compartiendo de Jesús. Sabemos que muchas características, sabemos que la característica normal de los niños es que ellos son charlatanes, conversan con todo el mundo, y ellos pueden compartir de Jesús. Y ellos deben hacerlo, debemos animarlos, inculcarlos a que ellos hablen de Jesús a otras personas, a sus familiares que no conocen aún a Dios, a sus amigos, a sus compañeros de la escuela, del colegio, y que ellos son parte y ellos pueden ser misioneros en donde están. Y ahora viene nuestra parte. Muchas veces pensamos que no tenemos recursos, que no sabemos cómo hacer, pero tenemos un sinfín de recursos que podemos encontrar y podemos ponerlos al servicio a la obra de Dios. Por ejemplo, tenemos cartas de oración donde podemos enseñar sobre distintas
culturas, distintas creencias que hay en otras partes del mundo. Tenemos las tarjetas de oración para niños, donde podemos ir a cada culto misionero que se haga con los niños orando por distintos pueblos, enseñar sobre esos países y que ellos comiencen a conocer que en otras partes del mundo también hay necesidad de Dios y hay niños que necesitan de Dios. Y el que enseña sobre misiones tiene que formar a los niños sin prejuicio. Muchas veces pasa que en la iglesia escuchamos cuando incluso adultos se levantan y dicen que tienen llamado misionero. Muchas veces incluso los mismos hermanos de la iglesia le dicen: no, pero acá hay necesidad, hermano, ¿por qué se ve tan lejos? Siendo que Dios llama en su palabra, en Hechos, dice: me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Señor quiere que eso suceda simultáneamente. No es necesario de que sea terminada la obra en un lugar para que recién pasemos a otro. El Señor levanta simultáneamente y Él hace la obra simultáneamente en todos lados. Debemos animar a los niños en fe, creer en que Dios los ha llamado. Muchas veces nosotros mismos como grandes no creemos en que Dios nos ha llamado y cortamos el llamado que Dios ha hecho a esos niños. No, Dios no va a pedir cuentas. Debemos animar a los niños y que ellos mismos crean en lo que Dios les ha dado y que ellos puedan cumplir con ese propósito que Dios les ha hecho. Nosotros creer en el llamado que Dios ha hecho a los niños, animarlos, acompañarlos en todo el proceso hasta que eso se dé, hasta que el tiempo de Dios la persona vaya al campo. Y debemos nosotros primeramente amar a las naciones como Dios las ama e inculcar a los niños a que amen las naciones como Dios lo hace. Y bueno, hermanos, para más información pueden descargar el PDF en la descripción. Están todos los links y toda la información con respecto a este taller, y para seguir profundizando, interiorizando en todo esto, que en lo poco que hemos aprendido en este momento, pero que tenemos muchas cosas para aprender, muchos recursos y que el Señor nos da para poder trabajar con los niños. Que Dios los bendiga, hermanos.